tema muy largo, pero partimos en varios puntos que creemos importantes, que va a ser la definición de legislación ambiental, la LEGEPA, residuos, sustancias peligrosas, ley de desarrollo forestal sustentable, responsabilidad ambiental, y vamos a terminar con la educación ambiental. Para empezar, vamos a ver que la legislación ambiental o derecho ambiental es el completo conjunto de tratados, convenios, estatutos, leyes, reglamentos que de manera amplia funcionan para regular la interacción del ser humano y el resto de los componentes biofísicos o el medio ambiente natural. Es que se me movió. Dentro de lo que es la legislación ambiental, podemos decir que se clasifica en 3 niveles, que es el federal, el estatal y el municipal. Cada uno de estos se encarga de hacer que se cumpla esta legislación por medio de sus estatutos. Y estas leyes van a tener por objeto proteger, preservar el ambiente natural y la salud humana. Para entender todos estos conceptos que nos habla la ley, pues la misma ley por ejemplo, la LEGEPA en el artículo 3, pues empieza por dar la definición de sus conceptos como, por ejemplo, residuos, ambiente, medio ambiente, contaminación, contaminante. Es un tema bastante amplio que, bueno, nosotros no lo vamos a tocar, pero vamos a terminar la clase, vamos a estar dando un archivo donde pueden encontrar todos estos conceptos para que puedan entender la ley más ampliamente. Iniciando con la LEGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. En su primer artículo nos la presenta como tal y nos dice que es la presente ley reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de nuestro país que refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce la soberanía y jurisdicción. Vamos a tocar primeramente lo que son las definiciones, todo lo que nos compete en cuanto a la legislación, y al terminar igual vamos a dar un listado de las secretarías que se encargan de hacer cumplir esta ley y que se encargan de ayudar a que se siga cumpliendo el cuidado del medio ambiente y se siga fortaleciendo estas actividades para así poder cuidar nosotros con nuestro propio medio ambiente. Bueno, voy a dejar que nuestro compañero Daniel nos explique más a fondo lo que es la LEGEPA, en su fundación, para explicar algunos de los principales artículos que hablan sobre esta ley. Bueno, en un momento más. Buenos días, yo soy Daniel de Jesús López Basurto y voy a exponerles la parte de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta ley es de orden público y de interés social, o sea que sus beneficios o repercusiones van a radicar enfocados a la sociedad, porque nos compete a todos y pues es un tema importante. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente surge como respuesta a la necesidad de la población a un ambiente apropiado para su desarrollo y bienestar y garantizarlo. Esto consagrado en el artículo 4 de la Constitución mexicana. Dicha ley se promulgó en el 28 de enero de 1988, al darse cuenta de que el país ya estaba en un proceso de degradación importante. Siguiente. El interés tras la creación de la LEGEPA, estos fueron que se pretendía la generalización y por lo tanto descentralización de los esfuerzos en materia ambiental mediante la participación de los estados y municipios en el control de residuos, evaluación de impacto ambiental, evaluación de acciones para la protección y preservación y restauración de la zona federativa marítima, terrestre y cuerpos de agua nacionales, entre otros. Siguiente.
Los objetivos generales de la LEGEPA o Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente son los siguientes. Número 1, garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Número 2, definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación. Número 3, la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente. Número 4, la preservación, protección de la biodiversidad, así como del establecimiento y administración de áreas naturales protegidas. Número 5, el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales. Siguiente. Número 6, la preservación y control de la contaminación del aire, el agua y el suelo. Número 7, garantizar la participación individual y colectiva en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Número 8, el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponda a la Federación, al Estado, al Distrito Federal y los municipios. Número 9, el establecimiento de mecanismos de coordinación, inducción y concentración entre autoridades, entre estas los sectores sociales y privados, así como las personas y grupos sociales en materia ambiental. Número 10, el establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento de la aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven. Siguiente, por favor. Los avances generados por la implementación de la LEGEPA en el periodo de 1995 a 2000, no solo se concretó la atención de más de 10.000 estudios recibidos en materia ambiental, sino además en la formulación de 7 normas oficiales y la desconcentración de las funciones hacia las delegaciones de la Semarnat en entidades federativas, además de administrar un sistema de registro de prestadores de servicios ambientales. En el periodo de 2001 a 2009, los trabajos desarrollados incrementaron la eficacia del procedimiento, contribuyendo a hacer realidad el objetivo de la creación inicial de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Siguiente, por favor. Actualmente, la LEGEPA cuenta con 6 títulos, 28 capítulos y 204 artículos, de los cuales los títulos son los siguientes. Título 1, Disposiciones Generales, dedicado a la explicación y especificación de los términos referidos en la ley o en la LEGEPA. Título 2, Biodiversidad, dedicado a la biodiversidad y la política ambiental en México. Título 3, Aprovechamiento sustentable de los elementos naturales. Es sobre el aprovechamiento sustentable del agua, el suelo y el aire, así como los recursos renovables y no renovables presentes en estos mismos. Número 4, protección al ambiente. Es sobre la prevención y el control de la contaminación de los elementos naturales como son el aire, el agua y el suelo, mediante el uso de energía, mediante los materiales, residuos peligrosos o actividades de alto riesgo. Número 5, participación social e información ambiental. Título 5, participación social e información ambiental. Es sobre la promoción y fomentación y derecho a la participación ambiental de los ciudadanos en materia ambiental, así como el derecho a la información. Número 6, medidas de control y seguridad y sanciones. Es dedicado a lo que compete a la responsabilidad ambiental en materia legal, política y las sanciones administrativas que surjan como producto de la infracción de alguna de las normas presentadas en los títulos anteriores. Siguiente. De los cuales algunos de los capítulos más destacables de la LEGEPA son los siguientes. El capítulo 4, Instrumentos de la Política Ambiental, del título 1. En la sección 6, Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental,
el artículo 36, sección 7, autorregulación y auditorías ambientales, el artículo 38 y 38B, B y S, sobre las acciones del sector privado en materia de protección ambiental. El título 2, dedicado a la biodiversidad, resalta el capítulo 1, donde se establecen todas las normas, términos y condiciones de las áreas naturales protegidas en México. Siguiente, por favor. El título 3, aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, resalta el capítulo 1, aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos. Se encuentra el artículo 88 en este capítulo y menciona que corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y el equilibrio de los elementos naturales. El título 4, protección ambiental, dice que en el capítulo 4 también, prevención y control de la contaminación del suelo, se encuentra el artículo 134, en donde se consideran los criterios para la prevención, control y contaminación del suelo. También el capítulo 8, ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, olores, contaminación visual. También se destaca el artículo 155 de este capítulo, que es el capítulo 4. Por último, y no menos importante, el título 6, medidas de control y de seguridad y sanciones, resalta el capítulo 4, sanciones administrativas, donde se consultan qué sanciones se pueden dar en esta ley por el incumplimiento de las normas o la puesta en peligro del equilibrio ecológico ambiental. Y el capítulo 5, regrésalo, por favor. Recursos de revisión. En esta, básicamente, se explica un poco sobre la revisión rutinaria que se puede dar para asegurarse de que estés cumpliendo con la normativa, vaya. Siguiente, ahora sí. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva solo hacemos un pequeño resumen de lo que es el artículo 37, que habla sobre las vibraciones de energía. Aquí solo nos habla de la prohibición de la emisión de ruidos que se produzcan en las zonas urbanas, que sean muy molestas para las terceras personas. De estos ruidos o de estas vibraciones quedan expuestos todos los que se usan por medio de los sectores públicos, por ejemplo los bomberos, las ambulancias, las patrullas de la policía, y también quedan exceptuados, digamos con un menor de prohibición, los ruidos y las vibraciones que son generadas por las zonas sociales. Esto lo explica, me parece, nos lo explica en un artículo siguiente que nos habla sobre el ruido en las residencias. Pues no son tan dañinos como los dentro de la U. Para esto pasamos igual con dos conceptos que pueden ser muy simples, pero que dentro de la ley nos los recalca, que es el de residuo y el de basura. El residuo lo marca como un material producto cuyo propietario o poseedor desecha, es susceptible a ser valorizado o requiere someterse a un tratamiento de final. Y pues el término de basura solo nos ubicamos como el que todos conocemos, se define como la suciedad, residuos desechados y desperdiciados, que puede ser como los residuos que ya no se pueden volver a utilizar o ya no se puede dar tratamiento. Al llamar basura a los residuos, estamos concediendo de inmediato a estos residuos características desagradables de olor, aspecto, con desorden y distribución. En México, la Ley General de Gestión y Prevención Integral de Residuos define el concepto de residuos y en función de sus características y orígenes se les clasifica en tres grandes grupos, que son residuos sólidos urbanos, siglas RCU, residuos de manejo especial, RME y residuos peligrosos. Aquí pueden ver un pequeño esquema de cómo los clasifican. Y bueno, considerando el impacto que generan los residuos en relación al cambio climático, resulta imprescindible dar atención a la gestión integral de residuos, la cual se define como el conjunto articulado interrelacionado de acciones normativas, operativas,
financieras de transacción, administrativas, sociales, educativas, de monitoreos, supervisión y evaluación. Para el manejo de residuos desde su generación hasta la distribución final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su gestión social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad. El gobierno ha decidido igual realizar tres tipos de reutilización o clasificación de estos residuos. Vamos con los residuos sólidos urbanos, que de acuerdo con la ley general que les estaba hablando, son clasificados dentro de los que se usan en la casa habitación y resultan en eliminación de las materias que se utilizan en actividades domésticas. Los productos que consumen como envases, puede ser basura, el típico, bueno, las generalidades que conocemos como basura orgánica e inorgánica. Aquí podemos ver esa separación, que es la separación primaria, que es la orgánica. Bueno, la primaria es orgánica e inorgánica. Después pasamos a la separación primaria avanzada de los residuos urbanos, que es orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables, y el manejo especial de residuos voluminosos. Después pasamos a la separación secundaria, que como pueden ver en el esquema, pues ya es un poco más amplia. Ya la basura orgánica, inorgánica, ya se puede separar igual en papel, cartón, metal, aluminio, electrodomésticos, electrónico, el vidrio, el famoso PET. De aquí pasamos igual a los residuos de manejo especial, que son aquellos generados en los procesos productivos. No reúnen las características para ser considerados como peligrosos, pero tampoco son bastante simples, digámoslo así, para ser considerados como residuos sólidos urbanos, y son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos, como pueden ser, por ejemplo, fábricas que no están tan industrializadas. Aquí podemos ver cómo se clasifican los que pueden ser los de manejo especial. Son electrodomésticos, electrónica, herramientas eléctricas, equipo de iluminación, juguetes, pilas, equipos eléctricos, máquinas y herramientas, instrumentos de vigilancia y máquinas expendedoras. Bueno, de aquí pasamos a las sustancias peligrosas. Esto le voy a dar parte a mi compañero Guillermo, que sigue explicando más sobre el tema de las sustancias peligrosas. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las sustancias peligrosas y residuos peligrosos. Las sustancias químicas forman parte integral de la vida y de todo lo que la rodea. Es indudable que su uso conlleva beneficios y que se emplean en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana, incluyendo los procesos industriales. Sin embargo, bajo ciertas condiciones de exposición y de manejo inadecuado, estas sustancias pueden representar riesgos importantes para el ambiente y para la salud humana. A pesar de que una sustancia química posea propiedades que la hagan peligrosa, no necesariamente pueden ocasionar efectos adversos en la salud humana, en los organismos acuáticos y terrestres o en los bienes, si no se dan las condiciones de exposición necesarias para que pueda ejercer dichos efectos. Esta exposición depende de dos factores: de la cantidad de la sustancia que entra en contacto con los posibles receptores o de la dosis que alcanza dentro de ellos, del tiempo que dure este contacto y de la frecuencia con la que se repita. De acuerdo con la LEGEPA, se define a las sustancias peligrosas como elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables. En esta definición queda claro que los residuos peligrosos o sustancias consideradas como peligrosos supuestos que los constituyen la fase final de su ciclo de vida de los segundos. Siguiente. Tipos de sustancias peligrosas. Las sustancias peligrosas se clasifican en 9 clases que a su vez se dividen en subgrupos llamados divisiones según la recomendación de las Naciones Unidas.
La primera clasificación es según sus propiedades. 1. Propiedades físicas, sólidos, líquidos o gases. De acuerdo a las características de la emergencia, los materiales pueden ser afectados por determinadas propiedades físicas como son la densidad de vapor, la capacidad de disolverse en agua, peso específico y punto de ebullición. 2. Propiedades químicas. En relación a la salud, la combustibilidad y la reactividad. Se refiere a la producción de sustancias tóxicas peligrosas para la vida de las personas, el medio ambiente y también por su capacidad para quemar o explotar. Nivel tóxico, corrosión, radioactividad, punto de inflamación, temperatura de ignición, capacidad de oxidación, inestabilidad y reactividad con el aire o agua. En los tipos de sustancias tenemos varios. Siguiente, por favor. Los tipos de sustancias peligrosas se clasifican, como ya lo había dicho, en 9 clases, que son explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, materiales oxidantes, materiales venenosos, materiales radioactivos, materiales corrosivos, otros materiales regulados. En los explosivos son materiales o dispositivos que liberan gas y calor. Su funcionamiento puede ser por efectos del calor, golpes o contaminación, y los resultados pueden derivar en riesgos mecánicos o térmicos. También se dividen en aquellos que tienen un riesgo menor de explosión, como son los fuegos artificiales de uso común y munición de armas pequeñas, y también por explosión masiva, es decir, instantáneamente explota toda la carga, por ejemplo, dinamita y TNT. En los gases, estos tipos de materiales pueden ser comprimidos o licuados, tanto por la presión por frío extremo o disueltos bajo presión. Las consecuencias en las personas pueden ser quemaduras por congelamiento y envenenamiento. Los principales riesgos asociados con los gases es la ruptura violenta por condiciones de fuego o no, la inflamabilidad, la corrosividad y la asfixia, y las características para mantener una combustión. En la clase 3, que es líquidos inflamables y combustibles, son los líquidos que tienen un punto de inflamación bajo los 37 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit, es decir, el de la gasolina, el alcohol etílico y el tolueno. En la clase 4, los sólidos inflamables. Este tipo de material es susceptible de causar fuego mediante fricción o el calor retenido de los procesos de fabricación, o fácilmente inflamable al contacto con el aire o agua, incluyendo los sólidos inflamables líquidos y sólidos reactivos. Además, hay materiales que entran espontáneamente en inflamación y pueden liberar gases inflamables o tóxicos al entrar en contacto con aire húmedo o agua. Es el caso del carburo de calcio, polvos de magnesio e hidruro de sodio. Otras clases de estos materiales son los oxidantes y peróxidos orgánicos. Los oxidantes, por su parte, de oxígeno pueden aumentar o causar la combustión de otros materiales, aún en ausencia de aire. El ejemplo es el nitrato de amonio y el peróxido de hidrógeno. Y en cambio, los peróxidos orgánicos se tratan de materiales que, además de mejorar la combustión de otros materiales, pueden ser sensibles al calor, fricción o golpes. Algunos ejemplos de los peróxidos orgánicos es el ácido peroxiacético, el peróxido de benzol y peróxidos de blanqueadores. En la clase 6, que son los materiales venenosos irradiantes, los efectos de esta clase de materiales pueden ser sobre toda forma de vida, ya sea de las personas, de los animales o vegetales. Las vías de ingreso del organismo pueden ser cutánea, por ingestión o por inhalación. Además, pueden ser venenosos, inflamables o corrosivos. Se dividen en materiales venenosos, incluyendo anilias, compuestos arsénicos, tetracloruro de carbono y ácido hidroxiánico. En la clase 7, materiales radioactivos. Estos materiales se caracterizan por emitir diferentes tipos de partículas.
por su nombre son alfa, beta y gamma. Los efectos de las mismas pueden ser a nivel biológico o pueden evidenciar por las quemaduras causadas en aquellos organismos expuestos a las mismas. En la clase 8, materiales corrosivos son materiales que al entrar en contacto con la piel provocan daños, también provocan la corrosión o debilitamiento del acero y aluminio. Y los vapores que despiden pueden resultar venenosos e irritantes. Algunos ejemplos de estos son el ácido hidroclórico, ácido nítrico, hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico. Y por último, la última clase, que son los materiales regulados, son materiales no incluidos en otra clase de riesgo durante el transporte, pero pueden ser anestésicos, nocivos o causar irritaciones. En el caso del naftaleno, la cal viva y material magnetizado. Siguiente. ¿Cómo se regulan las sustancias de alto riesgo? En México, la regulación de la importación y la producción de sustancias peligrosas se limita a ciertos grupos a través de permisos o registros. Para las sustancias sujetas a control sanitario se deben obtener una autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. La COFEPRIS también vigila que las fábricas de medicamentos y productos biológicos, las materias primas, los laboratorios de control químico, biológico y farmacéutico y toxicológico de sustancias cuenten con una licencia sanitaria obligatoria. Siguiente. Por eso el manejo de estas sustancias peligrosas se rige por una serie de artículos que se encuentran en el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección del ambiente en materia de residuos peligrosos. Entre los artículos a destacar se encuentra el artículo 10, que se requiere, en el artículo 10 dice que se requiere autorización de la Secretaría para instalar y operar sistemas de recolección, almacenamiento, transporte y alojamiento, reuso, tratamiento y reciclaje de residuos peligrosos. Siguiente. Y otro artículo a destacar es el artículo 63, que menciona que toda persona podrá denunciar ante la Secretaría o ante otras autoridades federales o locales según su competencia todo hecho, acto u omisión de competencia de la Federación que produzca un desequilibrio ecológico o daños al ambiente, contraviniendo las disposiciones de la ley y el reglamento. Siguiente. El código CRETIF para residuos peligrosos. La palabra CRETIF no es una palabra, sino son siglas que el código de la clasificación de las características que contienen los residuos peligrosos, y que esta palabra CRETIF significa, bueno, las siglas son corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. El artículo 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que en la clasificación de estas actividades se deberán tomar en cuenta las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico o el ambiente de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, considerando además los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento. Siguiente. De acuerdo a la norma oficial mexicana 052 de la Semarnat, publicada en el 2005, en el 2005, publicada en el 2005 a petición del expresidente Ernesto Zedillo, se especifican los pasos a seguir para realizar una correcta caracterización e identificación de todos los tipos de residuos peligrosos. De acuerdo a la norma, existen 3 pasos muy importantes a seguir. En el paso 1, tenemos que seguir una lista. Los residuos se enlistan en la NOM 052 de la Semarnat. En el listado 1, que es por fuente específica, se enlistan
enlistan todos los residuos que son generados a partir de un proceso productivo muy específico. Un ejemplo de este puede ser el acrilonitrilo, el cual de acuerdo con el listado de esta norma cuenta con características de reactividad y toxicidad crónica. En el listado 2, por fuentes no específicas, se enlistan todos los residuos que pudieran generarse de actividades muy generales. Un ejemplo es el uso de aceites para tratamiento térmico de metales. No especificamos qué aceite, ni qué tratamiento, ni qué metal se le está dando en este listado. En el 3 y 4 se enlistan todos los desechos de los productos químicos fuera de especificación o caducos. La diferencia del 3 y 4 es que se especifican residuos que son tóxicos agudos, y en el 4 que son residuos tóxicos crónicos. Un ejemplo de un residuo tóxico agudo es el dióxido de nitrógeno, y un ejemplo de un residuo tóxico crónico es el benceno. Siguiente. En el listado 5 se enlistan todos los residuos que deben de contar con una disposición específica y regulada. Tal es el caso de las baterías a base de zinc y óxido de plata. En el paso 2 debemos de descartar que el residuo no esté regulado por otra norma. Por ello, unos ejemplos son los lodos y biosólidos, que estos ejemplos de lodos y biosólidos están regulados por la norma 04 de la Semarnat. Los bifenilos policlorados están especificados por la norma 133 de la Semarnat. Los hidrocarburos en el suelo por la norma 138 de la Semarnat, y las sales mineros que están especificadas en la norma 192 de la Semarnat. Siguiente. Y el último paso, debemos de definir si el residuo cuenta con una característica PETIF. Para si en el caso de que sea corrosivo, el pH debe de ser menor, o no, tiene que ser mayor o menor a 12.5 en caso de los líquidos. Todo aquello que dañe de forma irreversible ojos, piel, mucosa o tejidos y provoca cambios. En caso de que nuestro residuo sea reactivo, el contacto con el aire se inflame en menos de 5 minutos. Una reacción espontánea produciendo gases inflamables, o que el contacto con el aire se caliente como cianuros y sulfuros. En caso de que sea explosivo, al roce o el calor se transforma en gases liberando presión, calor o radiación en un tiempo muy breve. Siguiente. En caso de que sea tóxico el residuo, las sustancias venenosas que puedan causar la muerte o herida debido a un efecto químico encontrado en el aire, agua y tierra. Un ejemplo son los vapores de ácidos cáusticos, óxidos de azufre, amoníaco y berilio. Si es inflamable, los líquidos o mezclas con sólido viene un punto de inflación inferior a 60.5 grados centígrados. Material sólido que pueda causar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios químicos espontáneos a 25 grados. Si es biológico infeccioso, de carácter biológico y producido en centros de salud y laboratorios de industrias organismos, y materiales que puedan producir una enfermedad en una concentración suficiente. Siguiente. Bueno, en esta tabla podemos ver los tipos de materiales peligrosos, en cuáles son los usos que se le dan y los diferentes efectos que tienen en la salud para nosotros. Un material es el arsénico, el asbesto, el benceno, el cadmio, bifenilos policlorados y el cloro. Siguiente. Esta tabla se la vamos a hacer llegar igual con los archivos. Se los vamos a pasar por el grupo. Va a ser esta tabla que es de residuos peligrosos, y también le vamos a pasar el archivo de la LIGEPA para que puedan verlo ustedes con más calma. Bueno, vamos a pasar con la Ley de Aguas Nacionales.
Buenos días, mi nombre es Edgar Gutiérrez. ¿Sí se me escucha? Sí, ok. La Ley de Aguas Nacionales fue publicada en el Diario Oficial de la Nación el 1 de diciembre de 1992. La nueva ley contempla la redefinición del marco operativo hidráulico en cuanto a gestión, vigilancia y control, además de la coordinación, concertación, financiamiento y a todos aquellos aspectos relacionados con la política que impulsa el gobierno federal. Siguiente, por favor. La Comisión del Agua, CONAGUA, se consolida como autoridad ejecutiva única en la materia. Se da la creación del Registro Público de Derechos de Agua, que aparte de brindar protección jurídica adicional al usuario acreditado, permite efectuar transmisiones de derechos y cambios de uso del agua, así como las diversas modificaciones y las adecuaciones que se requieran. El planteamiento de nuevos esquemas de financiamiento que mediante contratos y concesiones permitan construir, operar y prestar servicios en infraestructura pública federal y el establecimiento de los consejos de cuenca hidrológica, que conjuntamente con los acuíferos constituyen la unidad de gestión básica del recurso hidráulico. Siguiente, por favor. Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. El artículo 105 de la LEGEPA. En el año 2018 se reformó el artículo 105 de la LEGEPA. Con la reforma a este artículo se estableció que los apoyos gubernamentales que se otorguen a las actividades agropecuarias tendrán que ser compatibles con la protección de los suelos forestales, de manera que no se realice el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola o pecuario, y también se busca reducir la tala ilegal, evitar la deforestación y contribuir a la deforestación cero a la que México se comprometió a llegar para el año 2030. Sanciones. La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Profepa, indica que quien ilícitamente desmonta o destruya la vegetación natural y respecto a esto corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles o cambie el uso de suelo forestal, podrá ser sancionado con pena de 6 a 9 años de prisión y por equivalente de 100 a 3,000 días de multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas. Siguiente, por favor. Sanciones en la Ciudad de México. En el artículo 345 bis del Código Penal para la Ciudad de México, señala que las personas que talen un árbol sin permiso en la capital recibirán una multa que irá desde las 500 hasta las 2,000 unidades de medida y actualización. UMA. Tren Maya. El Tren Maya es un megaproyecto del gobierno federal de una línea ferroviaria para el transporte de pasajeros y carga a través de 5 estados del sureste de México, los cuales son Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dicho trayecto tendrá una distancia de 1,500 kilómetros. Siguiente, por favor. Impacto del Tren Maya. Detalla la Semarnat que tan solo en el tramo 5 Sur se removerán 300,000 árboles, pero se sembrarán 143 millones. Siguiente, por favor. La secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, detalló que a través de Sembrando Vida se sembrarán 450 millones de árboles. Regrésale, por favor. Aquí vamos a comentar qué tipo de árboles se están sembrando a raíz de que se quiten los demás. Se están sembrando caoba, macuili, cedro, ramón, ciriote, pitaya, mango, guayaba, cacao, café y pimienta gorda. La titular de la Semarnat comentó que para 2030 el Tren Maya contribuirá a la mitigación de 392,000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Siguiente, por favor. Hay que tener algo presente, y es que en 2018 la promesa presidencial fue que no se talaría ningún árbol del sureste del país por el Tren Maya. Sin embargo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, reconoció que desconoce el número de árboles que se han removido desde que se inició la construcción del Tren Maya
y a qué lugares fueron a parar. En marzo del 2022, en respuesta a una solicitud de información realizada por el Universal, la Dirección General de Fonatur indicó que tras haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros, no fue localizada información documental para responder sobre el paradero de los árboles. Fonatur argumentó también desconocer qué tipo de herramienta y empresa han llevado a cabo estos trabajos, así como asegurar que tampoco posee evidencia fotográfica de dichos trabajos. Con fundamento en lo preceptuado, esto fue lo que comentó Fonatur en un documento oficial, y decía, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 130 y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es de señalar que de acuerdo con las funciones de la estructura orgánica y ocupacional de Fonatur Tren Maya, incluida esta dirección general, las cuales se encuentran vigentes a la fecha, se comunica que, después de haber realizado una búsqueda activa en los archivos y registros, no fue localizada información documental correspondiente. Además argumentaban que incluso muchos de los 20,000 árboles que se extrayeron de dicho proyecto fueron rescatados la mayoría por hoteleros de la zona y por el gobierno de los respectivos estados en distintas zonas civiles, zonas urbanas. Siguiente. Vas, Daniel. Ya casi para finalizar, tenemos la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Siguiente, por favor. Menciona todos los decretos, consecuencias, responsabilidades que se podrían ocasionar si una persona o empresa incumple o infringe las normas anteriores mencionadas. Siguiente. Esto mediante la Secretaría de Marina o cualquier autoridad que sea pertinente para llevar a cabo este tipo de sanciones. Secretaría de Marina, Secretaría Militar, entre otras autoridades. El propósito de la responsabilidad ambiental es el de brindar una compensación a aquellos que han sido afectados a raíz de un daño producido al ambiente mediante la restauración parcial o total del área afectada. Al momento en el que se obliga al infractor a reparar el daño provocado, este tendrá que modificar o cesar estas actividades que resultan lesivas al común, hasta el punto en el que el menor monto que tendría que pagar para cubrir como producto de las sanciones impuestas por rebasar los límites establecidos de la legislación en la legislación aplicable, siguiente, sea menor al del uso de tecnologías de ¿cómo se llaman? Un segundo. Sea menor al del uso de tecnologías de prevención y control de residuos tóxicos para el ambiente. Con esto se busca que se evite que las empresas recurran a constantemente infringir las normas y decidir pagar la multa solamente porque es más económico que cambiar su manera de operación. Es una forma eficaz de evitar que hagan esto. Siguiente, por favor. Perdón, regrésala. El concepto de responsabilidad ambiental se deriva a su vez de las mociones y obligación y de la garantía en materia civil, y se da por la existencia concreta de algún perjuicio y o daño, ya sean estos físicos, morales o materiales, provocados por personas físicas o morales, dando lugar a las consecuencias subjurídicas del tipo administrativo, civil o penal. Dependiendo de la gravedad de la falta, el objeto primordial de la obligación en su cumplimiento o ejecución será una forma de obligación denominada pago. Dicho pago fue el que mencionamos anteriormente.
pero esta es una de las maneras de sanción. La Ley General de Equilibrio Ecológico, en el título 6, especifica otras formas de sanción que se dan dependiendo de las posibilidades económicas y otros factores del infractor. Siguiente. Ahora regresamos con educación ambiental por mi compañero Edgar. Educación ambiental, según el concepto que nos da la Semarnat. La educación ambiental constituye un nuevo enfoque pedagógico que se define como un proceso que forma al individuo para desempeñar un papel crítico en la sociedad, con objeto de establecer una relación armónica con la naturaleza, brindándole elementos que le permiten analizar la problemática actual y conocer el papel que juega en la transformación de la sociedad. Con objeto de establecer una relación armónica con la naturaleza, brindándole elementos que le permitan analizar la problemática ambiental actual. Disculpen, ya lo repetí. La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, con todos los niveles y modalidades educativas, con la finalidad de que éstas comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente, resultante de la interacción de sus aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales. En ese sentido, la educación ambiental concierne a toda la sociedad y debe dirigirse a todos los miembros de la colectividad según sus intereses y grupos de edad. Siguiente, por favor. Retos de la educación ambiental. Dos de los retos que tiene la educación ambiental son desarrollar formas de aprendizaje social que sean innovadoras, centradas en la reflexión en base a nuestras experiencias, y además fomentar la activación de la sociedad que permitan plantear soluciones con un enfoque de equidad y respeto. Siguiente. Ya para concluir vamos a mencionar algunas tareas que el mismo gobierno, camino al crecimiento tanto económico y como desarrollo ambiental del país, ha creado esta serie de, bueno, estas son algunas directrices que ha creado para regular la situación de cuidado del medio ambiente. Con estas se añaden a tratados de nación o internacionales, como puede ser la Semarnat, que se encarga de cuidar, proteger el medio ambiente, de la Zagarpa, que era antes, que era en el actual gobierno, conoce como el SADER, que esta no regula el desarrollo sustentable. La Profepa, que es la Procuraduría Federal y Protección del Medio Ambiente, esta se encarga de dar las que incurran contra del medio ambiente. Seguimos con la NACICA, Servicio Nacional de Sanidad, Acuidad, Calidad Alimentaria. Esta parecida, bueno, tiene una función parecida a la Zagarpa, igual que ver con la agricultura. La CONAGUA, que igual la mencionamos, la CONAFOR y la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La CONAGUA, aparte del cuidado del agua, por así decirlo, también lo que carga de dirigir o lo que carga de proteger a la pesca y a la agricultura de aquí dejamos referencias de donde sacamos las principales páginas fueron de la Semarnat, y como les mencionamos vamos a pasarles los archivos PDF de la LEGEPA, del estado de materiales tóxicos y peligrosos, y creo que todo de nuestra parte. Vamos a seguir igual con el food, lo podemos. Bueno, ya para terminar, para que puedan, para la respuesta a la pregunta de dónde pueden consultar esta información, en términos de leyes y normas oficiales mexicanas, es muy fácil encontrarlas en internet. Basta con poner el nombre y literalmente te manda el documento, normalmente. Pero para facilitarles esta información a futuro, les vamos a enviar
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en el grupo de WhatsApp para que lo descarguen y lo guarden en un lugar especial por si quieren consultarlo más adelante. Es importante que la tengan presente porque en esta se especifican no solo sanciones, sino también pues básicamente cómo se va a proceder con la empresa que infrinja las leyes que se estipulan, perdón, que infrinja las normas que se estipulan en esta ley, que puede concluir en el, ¿cómo se dice?, en la retención total de las acciones de la empresa o parcial de ella. Entre otras cosas importantes que trae esta ley, se las vamos a dejar por ahí en el grupo. ¿Podemos pasar con el input, profesora? Muy bien, sí, jóvenes, adelante, por favor. ¿Sigamos con los que estamos, profesora? Sí, adelante, por favor. ¿En cuántos grupos se clasifican los residuos? The name Roxas, and the number 13 were all I had. Who the people around me were, what they wanted, or what they were trying to do, I had no idea. Residuos generados en los procesos productivos, sólidos urbanos, de manejo especial, basura industrial o residuos peligrosos. Terceros de verdadero, la LGP se refiere ¿en cuántas clases se clasifican las sustancias peligrosas? 12,
6, 9 o 7. Esta reformó el artículo 105 de la LGEPA, evitar la tala ilegal, reducir la deforestación, evitar que los suelos forestales pasen a ser agrícolas o pecuarias por todas las actividades. ¿Cuáles son las sanciones en la CDMX por talar un árbol sin autorización? Pagar 192,000 pesos, permanecer de 3 meses a 5 años en prisión, multa de 500 a 2,000 unidades de medida y actualización, o todas las anteriores. Okay. ¿Qué significa aditivo? Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. Corrosivo, reactivo, ecológico, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. Cinco estados por los que pasará el tren Maya. ¿En qué título de la LGEPA puedo consultar los criterios para la prevención de contaminación del suelo? Primero, quinto, cuarto, sexto. ¿Y cómo se dividen las responsabilidades en el Estado de la Nación para la LGEPA? Bueno, ahí tenemos los 3 primeros lugares. Bueno, creo que ha sido todo de nuestra parte, profesora, y en un momento más les enviamos a nuestros compañeros los archivos que le dijimos para que puedan consultarlos ellos y, y ver los conceptos y los capítulos más a fondo. Ok, muy bien, muchas gracias.